Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, jueves 6 de julio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Francisco Munguía, gerente de Estadísticas Sociales de la Dirección General de Estadísticas y Censos, la DIGESTIC, y vamos a hablar un poco de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples para el año 2016. Bienvenido, gerente, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía, y me gustaría que iniciemos con esto. Hace un par de semanas se presentaron los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que realiza la DIGESTIC, y ya vamos a hablar un poco de los resultados, pero antes me gustaría que nos comente un poco, gerente, cómo se vincula la encuesta de hogares y propósitos múltiples y qué tan útil es respecto al sistema estadístico nacional. Bueno, muchas gracias. Definitivamente la encuesta de hogares, primero decir que es el instrumento quizás de mayor importancia que tiene el país en términos de cobertura geográfica, ¿verdad? Y en términos de contenido estadístico también, porque son dos cosas muy relevantes. En términos de cobertura, bueno, porque mucha información hoy en día se está demandando a nivel de área urbana, rural, nacional, departamento, incluso mucha información se está demandando a nivel municipal. Desafortunadamente, para nivel municipal, ahí no se tiene cobertura, ¿verdad? Pero a nivel de departamento hay muy buena información. El contenido estadístico realmente de esta encuesta pues también es un potencial para poder tomar decisiones casi en cualquier nivel. Hoy en día tenemos un instrumento que abarca 10 temas, ¿verdad? 10 temas. El tema de demografía, empleo, el tema, digamos, de educación, salud, vivienda, en fin, ¿verdad? Muchas áreas temáticas que de repente están vinculadas al quehacer, digamos, de política pública de muchas instituciones del Estado. ¿Cómo se vincula todo esto, digamos, en el quehacer, en el sistema estadístico? Bueno, en realidad, digamos, la Secretaría Técnica hoy en día está, de alguna manera, liderando, ¿verdad?, el poder vincular los diferentes instrumentos de investigación que tienen varias instituciones, ¿verdad?, para armonizar no solamente aspectos metodológicos, sino que también el contenido de información que van a tener, digamos, estas investigaciones. Todavía hace falta mucho, ¿verdad?, por trabajar en eso, dado que venimos de que muchas instituciones trabajan estadística o producen estadística de acuerdo a lo que necesitan, sin una coordinación, digamos, interinstitucional. Ese es un tema que se ha venido abordando desde hace mucho, pero sin embargo no se logra cómo digamos, homogenizar todavía. Hay mucho trabajo por hacer. Esa es una buena mención que usted ha hecho y quiero aprovecharla. ¿En qué sentido este sistema estadístico nacional puede permitir o ser la pauta para coordinar estas formas de obtener información que producen diferentes instituciones en el país? Hay instituciones, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tienen sus estadísticas temáticas por sus campos, pero ¿cómo a la luz de este sistema nacional se puede hacer más de carácter estandarizado o por lo menos definir pautas de indicadores que son los claves que necesita el gobierno para tomar decisiones de política? Vea, por ley, la Dirección General de Estadística y Censo es el ente rector de las estadísticas nacionales, eso por ley. Como digo, desafortunadamente, bueno, ¿verdad?, para cumplir el papel de rectoría, pues hace falta mucho, digamos, muchos recursos que hay que ponerle a la DIGESTIC, ¿verdad?, porque implica estar vinculado al quehacer estadístico de casi todas las instituciones que producen información. Sí. Es decir, el hecho de que la DIGESTIC sea el ente rector no quiere decir que va a producir toda la información de país, sino que tiene que coordinarla. ¿En qué aspectos? Bueno, la parte, digamos, de metodologías estandarizadas y que son recomendaciones de repente de organismos internacionales. Es decir, metodologías que permiten la comparabilidad, no solamente en términos de series históricas de la información de país, sino que en términos de la cobertura que ven organismos internacionales comparados con otros países. Es decir, esa metodología debe decir qué tan hacemos de la misma manera con Chile, con Costa Rica, con Panamá, con los países vecinos que tenemos, ¿verdad? Entonces, a la DIGESTIC le toca ese papel. Pero, como digo, todavía hace falta mucho trabajo porque aquí la cultura ha sido que cada institución, bueno, ve su necesidad, estructura un cuestionario, lo hace y de repente no se comunica al ente rector, ¿verdad?, o que debería tener la rectoría para ver qué observaciones, qué sugerencias, cómo hacer mejor las cosas en términos de lo que ya decíamos, ¿verdad?, de estructura, de codificaciones que se hablen en sí misma con otras instituciones, en fin, todos esos aspectos es necesario trabajar. Pero en ese camino estamos, digamos, a través de algunas mesas de trabajo que se están
abordando a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia. Entiendo ahora, Francisco, que para la encuesta de hogares y propósitos múltiples, datos de 2016, la boleta con la cual se hizo consulta a las personas, parte de la muestra encuestada, incorporaba 35 preguntas nuevas. Y me gustaría que nos comente un poco en qué áreas son estas preguntas y qué se esperaba medir con estas preguntas que se formularon. Bueno, quizás hacer un poco de antecedente eso muy rápido. Claro. Para definir un cuestionario 2016, desde años anteriores, la DIGESTE tenía una práctica, digamos, de hacer una consulta a las instituciones. Pero esa consulta, en términos del objetivo que perseguíamos, que era únicamente, ¿verdad?, recoger la información interesante y que las instituciones necesitaban para efectos de política pública, permitió que el cuestionario fuera creciendo y creciendo, de tal manera que se volvió un instrumento muy, pero muy pesado, ¿verdad? Sí. Ahora, 2016 se dijo, miren, tenemos un tema emergente que es pobreza multidimensional y otros requerimientos de país para efectos de monitorear política pública. Es necesario, es decir, sacudir la encuesta de lo que no se utiliza, ¿verdad? Okay. Y comenzó todo un trabajo, digamos, con las diferentes instituciones del Estado, hacerles la consulta de qué información es la que necesitaban y qué preguntas de lo que ya tenían les es relevante. Digamos para, que se depuró, para mantener. Entiendo. Entonces se pasó por un proceso de depuración, pero esa depuración fue interna a nivel de la DIGESTE y para efecto de mantener una estructura lógica que no rompiera, digamos, que no quebrara la lógica operativa de los encuestadores, pero también una línea de trabajo que se consultó con organismos internacionales porque ellos son usuarios fuertes de la encuesta de hogares. Es decir, los estudios de país comparados con la región y el mundo lo hacen organismos internacionales que utilizan ese instrumento. Entonces, era muy pertinente preguntarles, mire, ¿qué piensan del instrumento de encuesta de hogares hoy que estamos tratando de definir una nueva boleta? Algunos dieron sus opiniones también. Y, digamos, todo el trabajo más fuerte que fue la consulta interinstitucional que se hizo con todos los organismos de Estado para que ellos priorizaran qué es lo que querían, ¿verdad? Y no cargar más, sino que simplemente decir, de esto necesito todas estas preguntas, el resto se puede, ¿verdad?, quitar, para abrir paso a otro tema que era, digamos, algo que teníamos que abordar como es pobreza multidimensional. Y justamente en función de esta idea, entiendo, solo para resumir a nuestros amigos y amigas de la audiencia, las nuevas preguntas y este proceso de depuración permitió tener un instrumento más ajustado con esta lógica de entender la pobreza multidimensional. Y para efectos de que lo puedan entender y lo puedan tener claro nuestros amigos y amigas de la audiencia es en qué áreas ahora la DIGESTE empezó a hacer consultas o en qué temas vinculados a la pobreza multidimensional. Bueno, lo que pasa es que la pobreza multidimensional realmente es una estructura, como dicen, de dimensiones que al final son temas económicos y sociales, ¿verdad?, de los que se está hablando. Por ejemplo, se estructuraba, digamos, mesas de trabajo a nivel técnico, digamos, operativo, a nivel técnico de las instituciones, participó la academia, participaron, por supuesto, instancias políticas, participaron organismos internacionales en esa definición. Y bueno, a partir de ahí se fue definiendo la metodología y en esa definición metodológica también se llevó a discusión muchos temas que hoy por hoy no forman parte de esa estructura. Okay. Al final, la medición quedó con 5 dimensiones, ¿verdad? Okay. El tema de salud, educación, vivienda, ¿verdad?, hábitat o seguridad y condiciones de vida, ¿verdad? Son 5 dimensiones que están hoy en día en la medición multidimensional. Claro, eso implicaba, como lo decía, aproximadamente 35 preguntas nuevas que había que buscarle espacio, porque el objetivo no era, digamos, dado que había necesidad de incluir ese tema, que la boleta, digamos, o el instrumento de investigación creciera más, ¿verdad?, sino que simplemente darle paso a raíz de quitar alguna información que no era del todo usada por las instituciones. Entonces, en esas dimensiones es donde el 2014 se hizo el primer levantamiento, que si ustedes recuerdan, ¿verdad?, se hizo un informe y está colgado ahí en el sitio web del Ministerio de Economía y de la DIGESTE. Y ese es como nuestro punto de partida para monitorear. Ya 2016 se institucionaliza en la encuesta de hogares y de aquí hacia futuro, pues bueno, está, digamos, esa información
que obviamente va a ser de mucha utilidad. ¿A cuánta población pasa esta encuesta? Es decir, ¿cuántas viviendas son las que ustedes sondean para hacer esta encuesta? Y este instrumento, en promedio, las preguntas que tiene, la duración. Sé que es un aspecto más de ficha, siquiera hasta técnica, pero es importante hacer esta mención porque se quiere conocer la población objetivo, es decir, y tener en función de esta muestra, tener unas ideas de cómo está nuestro país en diferentes tópicos y en este caso las dimensiones que usted nos ha dicho. Claro, en realidad la encuesta tiene una muestra de diseño de aproximadamente 20.000 viviendas. Esa es la muestra, ¿verdad? 20.000 viviendas. Claro, por metodología, pues al final son hogares los que se investiga porque en el interior de la vivienda pueden haber más de un hogar. Y de repente, bueno, la población que implica eso, estamos hablando de por lo menos 70.000 personas, ¿verdad?, que investiga la encuesta de hogares. Eso es, digamos, suficientemente potente en términos estadísticos como para poder inferir, ¿verdad?, la información, los indicadores a nivel de las dos áreas geográficas, urbano-rural, por regiones también se puede dar la información y a nivel de departamento. Con un poco más de cuidado, pero se puede procesar información a nivel de departamento. Esas son las coberturas, ¿verdad?, que se tienen en términos de geográficos y de lo que se puede dar. La encuesta se hace de enero a diciembre, todo el año. Todo el año. ¿Verdad? Todo el año pasa en campo. Y de ahí un poco responder a la pregunta que es bastante frecuente, decir, mire, pero es que la encuesta de hogares sale con tiempo desfasado, ¿verdad? Sí. Y bueno, no es tanto eso, porque lo que sucede es que en campo pasa de enero a diciembre y hay procesos intermedios. Entonces, digitación, codificación, todo un montón de trabajo de revisión de esos datos que se hace, ¿verdad?, de enero a marzo, ¿verdad? Entonces, de ahí la preparación de las bases de datos y todo eso, abril y mayo nosotros básicamente estamos cerrando bases de datos. Entonces, son 5 meses del siguiente año que nos tomamos para hacer todas las actividades complementarias. Y bueno, ya procesar 20.000 encuestas, pues ya requiere, digamos, además de mucho cuidado técnico, científico, requiere también, ¿verdad?, de el tiempo necesario para eso. Entonces creemos de que por la misma, digamos, cobertura temporal que tiene la encuesta, pues no estamos mal, como dicen, ¿verdad? Los mismos organismos internacionales dicen, mira, realmente están en tiempos aceptables. Ahora, ¿por qué la hacemos todos los años? Yo creo que esto es importante. De repente dicen, mire, ¿por qué no la hacen con tiempos más cortos? Lo que pasa es que la encuesta evalúa temas que son coyunturales incluso, ¿verdad? El tema de empleo. No pasa lo mismo, digamos, de mayo a septiembre que de enero a marzo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay momentos en el año que la encuesta los investiga bastante bien porque es continua en el tiempo, ¿verdad?, y con cobertura nacional. Entonces, esas estacionalidades realmente las puede recuperar a través de la investigación. Tenemos que hacer una pausa, Francisco, pero me gustaría que en el siguiente bloque ya veamos algunos de los datos, algunos de los resultados que ha brindado la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Permítanos una pausa. Regresamos. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Estamos platicando con Francisco Munguía, gerente de estadísticas de la Dirección General de Estadísticas y Censos, y estamos hablando un poco de los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2016, que justamente vamos a hablar sobre ello en el transcurso de este segundo bloque de la entrevista. En el anterior hablamos un poco de aspectos generales de la encuesta de la DIGESTIC y algunos datos que son importantes que los tenga en cuenta la audiencia, pero me gustaría ahora aprovechar, Francisco, para preguntarle lo siguiente. ¿Qué tanto la encuesta también se debe adaptar a circunstancias de nuestro país? Cuando me refiero a circunstancias, siendo muy concreto, problemas como la migración interna, flujos de migración que se dan a nivel departamental, situaciones como la inseguridad, el cambio climático, es decir, ¿qué grado de adaptabilidad puede tener la encuesta ante estos escenarios o problemáticas que pueden tomar más fuerza en un periodo concreto o en un año concreto que enfrenta un país? Bueno, en realidad, por ser un instrumento de investigación, realmente la adaptabilidad se puede ver en términos de que el instrumento vaya permitiendo recoger alguna información sobre estos fenómenos que hoy en día no se tiene información todavía de eso. La medición de pobreza multidimensional yo creo que recoge algo de eso. Por ejemplo, el tema de seguridad, ¿verdad?, es una dimensión que está ahí implícita en la estructura de ese indicador. Y evidentemente tiene que ver, digamos, con la confianza de la persona de utilizar los espacios públicos, ¿verdad?, que están en la comunidad y todo eso. Claro,
la adaptabilidad en términos de otros temas, ¿verdad?, que son importantes, pues eso implica no solamente poner más recursos en función de la producción estadística, sino que de pensar otros instrumentos, digamos, complementarios, ¿verdad? Porque la encuesta, ya decíamos, llegó a su límite, básicamente, ¿verdad? Sí. Entonces es necesario pensar en otros instrumentos que de repente en la oficina pues también se están haciendo encuestas especiales que abordan de repente esos temas, ¿verdad? El tema de migración, desplazamientos, en fin, son encuestas especiales. Además, por su metodología de aplicación, tiene que salir de la encuesta de hogares, fundamentalmente en instrumentos ya más especializados, con otras metodologías y otras coberturas, ¿verdad?, geográficas que no son como el propósito fundamental de la encuesta. Digo, la adaptabilidad tiene que ir pensándose más bien en mantener, digamos, temas que son importantes para efecto de política pública, pero también sí pensando, digamos, en esos temas que son muy relevantes y que pueden ir siendo muy importantes para la planificación. Y además de la adaptabilidad, ¿cómo se ve el tema de la población de la muestra? Hablábamos antes de entrar al aire, también cómo a través de la encuesta, que están en todo el año en trabajo de campo, la capacidad de llegar a diferentes lugares, cantones, espacios rurales del país que se tiene dificultad. Y también hay una realidad que otras personas que hemos platicado que trabajan en temas de encuestas mucho más acotadas, tienen la dificultad que sus encuestadores o encuestadoras enfrentan problemas de seguridad, no pueden llegar a ciertos terrenos por las pandillas, por situaciones de inseguridad. ¿Cómo también enfrenta esto la DIGESTI? ¿Cómo puede solventar estas situaciones? Bueno, en realidad es por la cobertura que tiene, ese es el día a día, ¿verdad? Estar, digamos, en territorios de alta conflictividad, pero de repente una estrategia de trabajo que hemos de alguna manera institucionalizado ya en la DIGESTI es hacer las coordinaciones territoriales previo a la llegada, digamos, de este personal que hace las encuestas. Y esas coordinaciones parten, digamos, de los gobiernos municipales, ¿verdad? Ellos tienen mucha más posibilidad de ingresar a áreas, digamos, complicadas que cualquier institución que está fuera de sus territorios. Entonces la coordinación va por ahí, obviamente con instituciones que tienen trabajo comunitario, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. En fin, esa red de comunicación nos permite a nosotros poder llegar casi a cualquier lugar, ¿verdad? Hemos tenido muy pocos, digamos, áreas geográficas en donde no se ha podido, pero al 96% básicamente hemos podido entrar. Y claramente va a través de ese nivel de coordinación que si eso no pasa, la encuesta difícilmente podría aplicarse. Y bueno, aquí aprovechar también, pues realmente la encuesta se logra por la participación que tiene la población. Y pedir, pues, ¿verdad?, que atienda a los encuestadores la veracidad y la efectividad de los datos que demos tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? De que a pesar de que son preguntas complicadas, pues nos puedan dar la información lo más veraz posible, de tal manera que nosotros, lo que decimos aquí, sea el reflejo, ¿verdad?, efectivo de ese dato que hemos recibido de la primera fuente de información que es la persona. Y es importante esta mención que usted hace, Francisco, porque es necesario para un sistema de estadísticas de un país tener un alto grado de veracidad de la información que se le brindan, porque si no estamos diseñando políticas en el aire. ¿Cómo se puede neutralizar en algunos casos situaciones muy particulares que hay personas que le preguntan ingresos, le preguntan número de miembros de su familia y no dice realmente, o por temas, no es porque no lo quiera decir, sino porque me preguntan esto, son cosas personales? ¿Cómo puede lograr la DIGESTI neutralizar esto o buscar, ya sea a nivel estadístico o de acercamiento de los encuestadores y encuestadoras, para tener la información de la mayor sinceridad posible de las personas que se Mire, esto tiene que ver mucho con la experiencia realmente de quien hace el trabajo. Nosotros tenemos encuestadores que han hecho esta encuesta y la siguen haciendo desde hace 15, 20 años. Entonces han logrado no solamente aprenderse la estructura y asumir responsabilidad en el trabajo, sino que además poder interactuar con la persona aún en situaciones complicadas, cosa que no pasa para alguien nuevo, ¿verdad? Está en una situación complicada, pues lo más posible es que la primera reacción es tratar de salir. Estas personas no, realmente conocen tanto el territorio y las aptitudes con las que se enfrentan cuando están platicando con la persona, que logran realmente convencer al entrevistado de la importancia de los datos, por supuesto, ¿verdad? Y que la veracidad con lo que nos reporte la información es clave para el efecto incluso de políticas que pueden beneficiar a su comunidad, ¿verdad? Porque al final la encuesta de hogares es un marco de referencia para cualquier política territorial que el Estado diseñe.
Entonces, ese trabajo de convencimiento, en cierta medida, ¿verdad? Lo manejan muy bien los encuestadores. Además, como digo, de generar un ambiente de confianza en el territorio, porque el hecho de coordinar con las instituciones que tienen trabajo muy puntual, como llevarle la salud a la comunidad, pues también ese vínculo genera cierta armonía, ¿verdad? Aunque sean territorios un tanto complicados. Y si el informante está en una situación así, bueno, hay menos comodidad y menos probabilidad de que esté, digamos, falseándonos la información, pues, ¿verdad? Por decir algo, sino que tiene más confianza. Además de que la DIGESTI tiene un reconocimiento nacional e internacional que tratamos de promoverlo, de tal manera que hacemos lo posible de hacérselo llegar a la población. Además también de que, bueno, por ley, la DIGESTI no puede dar datos precisos de la persona que nosotros entrevistamos. Eso tienen que tener la plena confianza que nosotros no lo damos, ¿verdad? El dato individualizado. Y eso se lo decimos a la gente. De tal manera que eso también ayuda a que, si yo estoy dando la información, no van a decir, Francisco, ¿verdad?, dio este dato, sino que un dato global que abarca toda la población del país. Ahora me gustaría que hablemos un poco también, Francisco, de los resultados de la encuesta, particularmente uno que me llama la atención es en materia de pobreza monetaria. Según los resultados y la presentación de dicha encuesta, el porcentaje total de la pobreza monetaria para el 2016 es del 32.7% de los hogares. Si hacemos una lectura respecto a 8 años atrás, la disminución es del 7%, o sea, podemos tomar de referencia desde el año 2008 hasta el año 2016, ha disminuido la pobreza monetaria en un 7%. ¿Qué factores nos pueden dar una explicación de este dato? Mire, aquí pasan varias cosas, ¿verdad? Y quizá lo más puntual es, digamos, decir de un año a otro, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 2011, 2012, ¿verdad?, la pobreza de alguna manera bajó. 13, 14, ¿verdad?, ya la pobreza comenzó a subir. Fundamentalmente 14 y 15, si usted recuerda, o si se recuerda, bueno, se tuvo el fenómeno de la sequía. Sí. Eso golpeó fuertemente, ¿verdad?, la producción, fundamentalmente de los granos básicos, que son un componente de la canasta básica alimentaria que al final es, digamos, el componente principal sobre el cual calculamos la pobreza. Sí. Cualquier bien o servicio que tenga cambio en los precios ahí afecta definitivamente el valor de la pobreza, el indicador de pobreza, porque es muy susceptible, la medición monetaria es muy susceptible a esos cambios, ¿verdad? Que de repente puede ser cambios que no están controlados incluso por la política pública, como un fenómeno natural, una sequía, un terremoto, ¿verdad? Eso golpea fuertemente la estructura productiva y al final la captación de ingresos del hogar. De tal manera que ahí hay que esperar que indicadores de pobreza monetaria se vean significativamente alterados. Y aquí, bueno, particularmente 2016, bueno, el tema de remesas, ustedes han escuchado por el Banco Central de Reserva que ha sido un año récord, ¿verdad? Sí. En donde las remesas crecieron más que los años anteriores. Fundamentalmente, eso, al ser una fuente de captación de ingresos del hogar, pues las remesas ha significado también una reducción un tanto sensible, digamos, en el tema de pobreza monetaria, porque por definición ahora tenemos dos mediciones de pobreza, la multidimensional y la monetaria. Así esta pregunta porque también pensaba, ¿qué pasa con los programas de transferencia monetaria? Donde también ciertas familias reciben un monto, ya sea mensual o por un periodo específico, y eso en alguna medida permite mostrar en esto los indicadores alguna disminución. Y esto lo enlazo pensando en esta política pública, porque también podemos tener un dato que a la disminución de la pobreza monetaria uno puede explicar, bueno, seguramente o trata de hacer la relación, los programas de estas características dan algún tipo de resultado. ¿Podemos hacer estas conexiones? Sí, desde luego. En realidad, los programas sociales, los que son, digamos, fundamentalmente de transferencia monetaria, se convierten en una fuente de ingreso, ¿verdad?, para las familias que lo reciben, que de acuerdo al programa de gobierno, pues son las familias más pobres. Ahora, claro, si eso no pasa, si ese programa, digamos, de transferencia monetaria no pasa, pues es de esperar también que la pobreza monetaria sería al revés. En lugar de bajar, ¿verdad?, se irían los indicadores de pobreza arriba. Entonces, todos esos casos son elementos de captación de ingresos. ¿Cómo se compone, así muy rápido, cómo se compone el ingreso del hogar? A través de las remesas, esas ayudas del gobierno, obviamente el ingreso por salarios, ¿verdad?, el ingreso por ayudas de familiares, amigos, el ingreso agropecuario, en fin, todo eso compone un ingreso que la persona o el hogar nos está reportando. Entonces,
Al afectar uno de esos componentes, pues es de esperar, ¿verdad?, que indicadores de pobreza monetaria también se vean afectados. Otro de los aspectos que vale la pena siempre discutir con los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples es la distinción del urbano y de lo rural. Particularmente quiero mencionar solo dos indicadores y tener en función de eso su valoración. Un aspecto es en el tema del ingreso, según los resultados de la encuesta, un promedio por hogar mensual, el ingreso se tiene de $545, pero hay una marcada diferencia entre lo urbano y lo rural. En el caso del urbano, un ingreso promedio por hogar de $647 y en lo rural $368. Y en el caso de los indicadores educativos se mantiene una tendencia, una discusión que siempre aparece, ¿no? La escolaridad promedio en lo urbano son 8 años de escolaridad y en lo rural 4 años. Ahí, ¿cómo podemos hacer una lectura también de estos indicadores, de estos dos que he mencionado respecto a ingresos de los hogares y el tema de la escolaridad, pero desde lo urbano y de lo rural? ¿Qué nos está diciendo estas dos distinciones? Bueno, es que en principio realmente lo que pasa, estos indicadores toman de referencia poblaciones que por definición son diferentes, ¿verdad? Sí. En términos de oportunidades, ¿verdad? Y en términos también de en qué medios se están insertando laboralmente. Bueno, el área rural, pues evidentemente es la actividad agrícola, ¿verdad? Y ahí las contrataciones, pues en muchos casos pueden estar incluso por abajo del salario mínimo. En el nivel urbano, pues ese es un poco más controlado, ¿verdad? Aunque también se tiene, digamos, un nivel de informalidad bastante alto que, digamos, sale de ese control. Pero bueno, el ingreso promedio, como decíamos, como un promedio de todas esas fuentes de ingreso que tiene el hogar, pues es más alto en las zonas urbanas, ¿verdad?, que en el área rural. Eso está y se puede leer, digamos, en todo el desglose que hacemos de las tabulaciones de la publicación que ya está colgada en nuestro sitio web. Ahí hay una cantidad de indicadores, de cuadros, ¿verdad?, que hacen referencia al ingreso promedio, incluso por rama de actividad económica, industria, servicio, comercio, ahí está todo eso. Y evidentemente esos promedios se ven más altos en las zonas urbanas, por la misma naturaleza del trabajo, ¿verdad?, que se realiza y la remuneración respecto a ese trabajo, ¿verdad? Fundamentalmente eso. De ahí con la escolaridad promedio, pues bueno, tiene que ver mucho también el acceso, ¿verdad?, a los centros educativos. En las zonas rurales todavía pasa eso, que para que un niño vaya a la escuela, pues tiene que caminar, ¿verdad?, sin más que kilómetros, pero bueno, no está tan cerca, que digamos. Entonces eso de alguna manera rompe la posibilidad de que este niño pase, ¿verdad?, más tiempo en la escuela y tenga un logro educativo más alto, ¿verdad? Se está trabajando en eso, de repente ha habido proyectos que trabajaron mucho eso, por ejemplo, Fomilenio 1 trabajó mucho en esa parte. Fomilenio 2 seguramente va a trabajar también eso desde las políticas de gobierno, pues me imagino que también están pensando mucho en eso, y la expectativa es que el ingreso promedio de la escolaridad promedio de esa población que está en el área rural, pues también vaya creciendo. Lo mismo pasa en el área rural, ¿verdad?, pero bajo otras condiciones, porque aquí a la vuelta tienen, digamos, el centro escolar. Más allá también de que hayan factores económicos y de exigencia, digamos, al trabajo que muchas veces saca al niño, ¿verdad?, o al joven de las escuelas y se dedica, digamos, a actividades productivas. Todo eso tiene que ver con el logro educativo y es muy diferenciado entre lo que pasa en el área urbana y el área rural. Estamos por finalizar la entrevista, Francisco, pero quiero aprovechar dos preguntas más y esta es una de ellas. ¿Qué nos explica la encuesta de hogares y propósitos múltiples respecto al consumo? Porque es interesante, un indicador que siempre me llama la atención es cómo en los últimos 10 años ha crecido de manera exponencial que los hogares disponen de teléfonos celulares, que antes era un porcentaje mínimo, ahora estamos hablando de quizás 2/3 o más de la población encuestada de los hogares tienen un teléfono celular, pero también en el tema de Internet. ¿Cómo nos dice esto la encuesta de hogares sobre el tema del consumo? ¿Qué tipo de artículos y productos está consumiendo la gente? Y podríamos hacer un nivel de análisis para mostrar un poco nuestro sistema económico, el reflejo que tiene un patrón consumista. ¿Nos permite la encuesta hacer este tipo de reflexiones a la luz de los datos? Sí, definitivamente. De hecho, hay una gráfica, ¿verdad?, de acceso, digamos, a Internet, que ha sido creciente, increíblemente creciente. En 10 años, por ejemplo, teníamos en el 2005 291,000 personas que utilizaban Internet. Hoy, 2016, aparece con 1.513.000 personas que están accediendo a Internet. Eso dice que también el uso de Internet no solamente es para, digamos, el consumo, sino que
lo vinculan mucho a actividades productivas para encontrar empleo, para autoformarse incluso en temas especializados. Es decir, para la parte puramente del conocimiento, el Internet está siendo bastante utilizado. No preciso los datos ahorita, pero se pueden ver, ¿verdad?, en la encuesta de hogares, y se pueden hacer cruces importantes sobre eso. Incluso se puede, de alguna manera, vincular esto con el uso de aparatos, ya el teléfono celular, la computadora, ¿verdad?, que son como, digamos, dos aparatos que se vinculan fácilmente con este uso. Y lo hacen a través de las escuelas, ¿verdad?, los centros educativos, en el hogar, por supuesto, el trabajo fundamentalmente, que son las áreas básicamente de acceso. Todo esto se puede precisar mucho más, digamos, a partir de los datos que da la encuesta de hogares. Perfecto, Francisco. Cierro con esta pregunta. Se menciona que en la encuesta de hogares y propósitos múltiples se llega a una población con cierto nivel de ingresos, que están en los quintiles más bajos de ingresos. La encuesta de hogares y propósitos múltiples llega a aquellos que son más ricos. Es decir, ¿podemos tener información de la gente que tiene más dinero en este país? Es bien difícil. Una de las cosas que hemos encontrado, ¿verdad?, a partir de hace algunos años, es que es más fácil entrar a las áreas pobres y complicadas, ¿verdad?, por el tema de seguridad, que a las áreas residenciales, ¿verdad? Ahí, y pedir también, ¿verdad?, que las áreas residenciales nos colaboren con la encuesta, ¿verdad?, con el acceso, porque hoy todo el mundo ha puesto, digamos, plumas, ¿verdad?, ha acercado las colonias, y para poder acceder a esos lugares hay que hacer cartas, hay que solicitar, tienen que aprobar las juntas directivas. Entonces es bastante complejo. Sin embargo, como decía hace un rato, se logra entrar, pero evidentemente hace falta, digamos, que los estratos más altos pues reflejen, digamos, el ingreso que efectivamente, ¿verdad?, obtienen. Que ahí es donde, claro, confiamos en los datos que nos dan, ¿verdad? Sí. Pero puede pasar, digamos, que haya una subdeclaración del ingreso, ¿verdad? Eso se puede dar. Y cosa que no alarma a nadie, porque eso pasa aquí en cualquier parte del mundo, y es, digamos, un fenómeno, un factor que pasa en cualquier recolección de datos bajo cualquier instrumento de investigación, ¿verdad? Pero claro, bajo un ambiente, digamos, complicado de seguridad que se tiene, pues eso tiende a reflejarse más frecuentemente. Perfecto, Francisco. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Francisco Munguía, gerente de Estadísticas Sociales de la DIGESTIC, y hablamos un poco de los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2016. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes.